todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito llamado Asustados en el Chat. En una nueva entrega de Ultratumba para todos ustedes, en sus trabajos, en sus casas, en la micro, en el metro, donde sea. Aquí estamos entregándoles un nuevo episodio con todo el terror, en compañía de mi querido compañero, amigo, espantapájaros, esqueleto, draculeado, Don Philip John. ¿Cómo está, mi querido amigo? Muy bien. ¿Cómo está, querido amigo? ¿Cachai que nosotros hacemos los efectos? Sí, No, hay que ponerlo. Es Sí. que me da paja editarlo. Sí, bueno, por eso nosotros mismos hacemos los efectos. ¿Cómo está, querido amigo? Muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido una semana laboriosa. ¿Ya? Con altos y bajos, pero más altos que bajos. Eso es muy bueno. Eso es bueno. Espectacular. Le saqué la chucha a la gente en la pega. No, mentira. No, pero he estado a punto, No así. te creo, He estado a punto, man. Ha sido una semana, entonces, dentro de lo negativo, ha sido más positiva. Sí. Sí, han salido hartas cositas. ¿La familia qué tal? La familia está bien. Bueno, mi mamá lo que puede, bueno, siempre ha estado bien. Mi hermano también. Eso es muy bueno. eso Un no. saludo ahí a su familia, Sí, a su querida familia. que los tengo que cuidar. Sí, Sí. no queda de otra. Llega un No queda. momento que uno tiene que hacer, tiene que cumplir. Claro. Es la misión. Es la misión. No es porque hayan tenido un hijo que era para que los cuidara, no, porque a veces No, es que a veces hay papás que piensan así. Sí. Hay papás que tienen esa ventaja. No, pero que ellos, claro, igual se empezaron a cargar ciertas enfermedades. la salud La te salud da- fue, claro. Entonces fue bueno volver ahí, fue bueno. Qué bueno, me alegro. Mm. Me alegro que dentro de todo su familia esté bien y que usted Espérate. esté bien a pesar de su semana atadosa, conflictiva. Qué bueno, me Qué alegro. bueno. Sí. ¿Y usted, señor, cómo ha estado usted y cómo ha estado su semana? Bien, ha sido una buena semana. Laboralmente ha sido muy buena. ¿Sí? He tenido ahí uno que otro conflicto con algunos clientes, hijos de la perrita que han ido a huellar. Pero fuera de eso, bien. ¿Sabe qué? La familia bien. Como dice Arturo Vidal, yo estoy bien, mi familia está bien. No fue culpa mía. Todo bien. Así que si me quejo, es de lleno. Entonces, está la mamita muy bien. Está todo excelente. Perfecto. Excelente. Ahí mis hermanos creo que están bien. Creo. ¿Creo? Va- ¿Creo? El- ¿No hay comunicación? O sea, poca, pero creo que sí, no tengo idea. Pero el resto está todo bien. Me parece. Pero lo que nos trae acá es nada más y nada menos que este hermoso mes de octubre, pues señor. El mes de octubre, el mes de la alergia y el mes oscuro. Sí, el mes de las alergias y el mes oscuro, que también puede ser un terrible Sí, suceso. sí, El comienzo sí. de un terrible suceso. Sí, bueno. ¿También es alérgico usted, señor? Sí, yo soy alérgico, weón. ¿A No la a la pala? pala, no a la pala. ¿A la pala? No a la pala como muchos que uno se encuentra en la vida, pero no, soy alérgico a una weá que tira el árbol, que no es el plátano oriental, porque he pasado por el plátano oriental y no me da la weá. A mí sí. Pero hay una weá que no sé cuál es su puto nombre, y cuando voy camino a la oficina hay una parte que me tengo que tapar la nariz, weón. Oh, qué horrible, man. Qué Me horrible. Bueno, ¿para qué andamos con cosas? Gran parte de la población es alérgica y sufre mucho, y me incluyo tú también. Es horrible. No hay que automedicarse, pero bueno, Y sabéis lo que... no lo hay que- otra. Bueno, también como dije que tuve una semana de bajos, lo peor de la semana, bueno, además de la weá de las pegas, pero eso ya fue solucionado. Hoy día casi me chuparon lo que se ¿Qué? llama... No, pero no literal, sino ¿Por que... sino fue como que me felicitaron, así como... Ah, yo dije, ¿qué, weón? Pornografía en el chat. No, todavía no. Pero lo que fue como muy bajo que, puta, yo tenía una receta re vieja de los medicamentos. Yo pensaba que estos medicamentos de la alergia eran que podíais comprarlos sin receta, po, weón. Ah, sí, Y claro. fui y me eché un poco más, casi me pegan, po, sí, weón. pero no podís, po, weón. Sí, hay medicamentos que son fuertes, po. No sé, si hay a la feria te podéis comprar que una loratadina, Sí, esa po. weá. Pero ya antialérgico sin receta, depende. No, yo tomo que o sea, a mí me dejaron recetado una weá que me lo tengo que tomar una vez al día. ¿Cachai? Pero es fuerte la weá, porque con esa weá... Deshumanizador. Yo cacho que esa weá me sintoniza entero, sí. Puta Y que después, y también me dejaron una weá que me tengo que hacer como unos plush en la nariz.
cuando Ah, despierto ya. y antes de irme a dormir. Puta, qué paja, weón. Qué paja. Y bueno, esa wea la venden sin receta, ¿cachai? Pero la otra wea, que es como un poco más fuerte, la venden con receta. Así que estoy obligado a luego buscar una hora un fin de semana para que me actualicen la receta. Ahí Po. la gente en los comentarios, escríbanle ahí un doctor recomendado a Don Philip John. Sí, Recomiéndele alguno. Hay algunos que le corneta. Mira, yo siempre me atiendo entre Integra Médica o en Red Salud. Yo me he dado cuenta que no en todos, pero Integra Médica de repente tiene unos doctores bien rezagados, weón, de otros Sí, lugares. weón. Hay algunos que en callampa, weón. Mira, yo antes cuando vivía allá en Puente Alto me atendían a una weá que se llamaba... ay, ni me acuerdo cómo se llama. Valía tan callampa que los doctores llegaban tarde, pues, weón. No, esa weá es una falta de respeto para el consumidor, Va- o el consumidor de enfermedades. Sí, varias veces tuve que pedir que me devolvieran la plata, pues. Qué lata la weá. Qué lata. Pero lo que nos trae en este nuevo episodio ¿Qué nos no trae en son- este nuevo episodio? no son las enfermedades, no son las alergias, ¿Qué que es? a pesar de todo son terribles, van a ser parte de nosotros toda la primavera. Pero en esta temporada, este mes, queremos abarcar un poquito lo que es la materia oscura. Queremos hablar un poquito Oye, de hay una serie que se llama La Materia Oscura. ¿La dura? Sí, Mira, está en Amazon. cacho. Véanla, es buena. ¿Es buena? Sí, La vamos a tener anotada. Queremos hablar un poquito de todo lo que es perturbador, oscuro, no como yo, no como la gente que vive en los campamentos, no, oscuridad de verdad, la penumbra. ¡Tin! Y Empanadas. empanadas. Pero vamos a comenzar con Chilito, obviamente. Con chilito. Chilito tiene harto ¿Harto qué? lore en cuanto a lo que es terror, partiendo por unos cuantos mitos, leyendas que hay por ahí. Mitos y leyendas, el juego número... No, ese no. No, que todavía. también está fuerte, Sí. tiene una inspiración muy Sí, fuerte. sí. eh, En lo que la mitología chilena sí. y las leyendas chilenas. Claro. Ese juego nació por esto. al final. Claro, Pero no vamos a hablar propiamente tal de mitos y leyendas. unas Sí, menciones por ahí que también... menciones tienen que haber porque Claro. tenemos mucha materia referente a la a la temática que queremos conversar hoy. que serán los mitos y leyendas. Como por ejemplo, tenemos uno bien conocido. Una de nuestras, no sé, no llega a ser una leyenda urbana, pero sí una leyenda como tal. El Caleuche, señor. El caleuche es una leyenda que ha pasado de generación en generación. Exactamente, y hay muchas, en diferentes partes del mundo, se van repitiendo. Sí, Hay muchos, llamémosle entes, entidades, leyendas o como queráis llamarle, que se van repitiendo a lo largo de los diferentes países. Las Claro. diferentes culturas Mm. van teniendo características similares. claro. Como por ejemplo, no sé, lo que en Gringolandia, no sé, en Irlanda, Escocia, no desconozco exactamente hay- el lugar, hay algo parecido a lo que es David Jones. Claro. David Jones en los... En el Caribe. también. Cacha, los Piratas del Caribe. Sí. En los Piratas del Caribe Tun, tun, turu, tun, tun, tun. Ya. tenemos al Caleuche aquí en Chile. ¿Qué es el caleuche? El Caleuche es un barco, llamémosle un barco fantasma, que se caracteriza por tener música, supuestamente, una música característica que lo acompaña. O sea, El galeón español llegó. Esa es la música que te... No, No. música. En todos los casos, qué buena analogía, Sí, porque cacho. es música. Algo. Sí. Se supone que algo son ruidos Ya. musicantes, deben ser Y probablemente. atraen... Porque se supone que hay marinos, es una tripulación básicamente Claro. fantasma. Al final, el Caleuche es el barco, no el weón que lo tripula. Claro. El Caleuche nace en nuestro país, en Chile, y es de origen chilote. Grande Chiloé. Chiloé, ahí parte todo lo que es esta historia del Caleuche. Supuestamente aparece durante las noches de niebla. Ya. O sea, no es en todas las noches del año. Exactamente. Y una de las cosas que supuestamente hace el Caleuche es que recogía a brujos. Brujos. O sea, Exactamente. que también ahí hay otro tema con los brujos. po. Exacto. Eh. Vamos a llegar ahí. Eh. Se supone que el Caleuche recogía a brujos y castigaba a quienes hablaban mal de ellos. Mm. Se supone que el Caleuche era como un recolector de gente que negaba la existencia de ellos mismos Mm. o los maldecía. Era una especie de recolector, Claro. cazador. El tetuello, cacho, que estaba ahí dentro de la tripulación.
El tetué es otro. El tetué es otro. Vamos a llegar ahí. Vamos a tocar lo que es el tetué. Porque el tetué se podría... hablemoslo al tiro. El tetué también es de origen... Chilote. Es un chilote. brujo también, po. Sí, pero el tetué se supone que es una entidad muy parecida a lo que es el nahual. Ya. Se supone que los nahuales vendrían siendo como humanos que se pueden transformar en bestias. Claro, en animales, etcétera. Exactamente. Y estuvieron no solamente presentes acá en Chile, estuvieron presentes en casi toda Latinoamérica. Están toda la cultura mitológica de todo lo que es Latinoamérica. Exactamente, pues los nahuales vendrían siendo... La ira del nahual. Claro, menciona ya mitos y leyendas también. El nahual se supone que es una entidad la cual puede adoptar la forma de un animal. Claro. Y el tetué se le conoce porque es como un pájaro, un ave, un Claro. cuervo, llamémosle así, que también tiene las siguientes características. Puede adoptar forma humana, forma animal. O sea, no es un brujo, sino que era un animal que el se tetué adoptaba. se supone que es un brujo. Ah, es un brujo. Exactamente. Pero que quedó atrapado con su forma. No, que te visita en forma animal y se puede manifestar. Se supone que te visita en forma animal y has escuchado que la gente en el sur sobre todo dice que este ser tienes que después darle un desayuno, Sí, po. una cosa así. Llama a la lluvia. Exactamente. También llama a la lluvia. Cuando aparecía el tetué, después llovía. Hay mucha gente que dice haber tenido una interacción directa con el tetué, Sí. que sobre todo en el sur, insisto. Y en eso consiste, en ofrecerle un buen desayuno, una buena once. Claro. Desconozco el tema horarios al cual aparece el tetué, ojalá tenga un horario fijo. Pero... Y que no sea como el Pancho Saavedra que me venga a ver a cualquier hora y no te. el Pancho En volar Saavedra. el Pancho El Saavedra. tetué, weón. Cuidado, ya se deja caer, ¿no? Sí. No te avisa. Claro. Me Y cacho, se come weón. las cazuelas. Exactamente. Weón. Pero sin desviarnos del tema, este ser puede adoptar características tanto animales como humanas, ya que se supone que es un brujo. Y la idea es que sea bien atendido, Claro. ¿cachai? Que no se le niegue al final. De hecho, hay como una especie de infortunio cuando tú le negáis. Porque el tetué te tocaba la puerta. Y la Exactamente. tocaba de una forma significativa que eran 3 toques. Cacha. Es el relato sureño. Sí, Y si tú le negabas, claro, teníais mala suerte. Le caía mala suerte no solamente a ti, a tu familia. claro, te daba... Te maldecía. Te maldecía. Te maldecía. Exactamente, esa es la palabra. El tetué te terminaba maldiciendo. No así el mencionado Caleuche, Claro. que prácticamente cazaba. También habían tripulaciones, pescadores, que aseguraban haber visto al Caleuche. Ah, ya te lo aseguran así, pero. Sí, totalmente. Eh. Hay mucha... Bueno, la gran mayoría de nuestros mitos y leyendas nacionales provienen del sur de Chile. Sí. Hay no una infinidad, pero muchísimas. Y es por lo mismo. ¿Por qué? Por eso se dice que el sur es la tierra de los brujos. Claro. Y tiene mucha razón. Mucha. ¿Usted tiene alguna papita, algún ser, algún ente del cual nos quiera hablar? Sí, mira. Vamos a seguir con Chile y vamos a seguir con la tradición chilota. Esto es una criatura que crece, ¿ves que en Chiloé tienen las casas encima como del lago, los Sí, palafitos? Los palafitos. ¿Ya? Que son una wea como muy, muy reconocida de allá de Chiloé y mundialmente reconocida porque no hay otra en el mundo. Y cuando ven eso dicen al tiro, Chile. Ya. Debajo de los palafitos se cree que hay una criatura, ¿cachai? Que se llama el cuero. El cuero. El cuero. Esa weá vive entre el agua. Vive entre el agua y entre como la basura que hay dentro de la cuestión. Y es como... Puta, así como una weá... Por así decirlo, como una especie de mantarraya, pero gigante. Yo creo que más que una mantarraya es un cuero. Sí, po. Se supone Sí. que es un cuero de animal, como Claro, un cuero de vaca. con un ojo. Porque tiene como un ojo en el centro. Hay varias... Y como unos colmillos. Claro, sí. funciona como... Se supone que funciona como una mantarraya. Se asocia a la Claro. mantarraya por la descripción que tú estás dando. Ves que las mantarrayas se ven como lisitas por encima, pero por abajo tiene sus ojos, su Claro. boca, sus fauces. Entonces, la advertencia del cuero era que generalmente la gente tenía un mal hábito de que en los palafitos botaban basura. Ya. Se dice que el cuero nació de eso. ¿Cachai? Se creó esa criatura de la basura
que caiga. Entonces, si a alguien lo pillaban botando basura, era como una especie de ofrenda al cuero. Lo Ya. tiraban al cuero. Cacha. Bueno, todas las leyendas nacen por algo, como lo dices tú. Ahí tú estás dando una razón por el cual es como el tributo que le hacían Claro. al cuero, llamémosle. Pero también la gran parte de las historias nace como para meterte miedo, Sí, para que, principalmente a los niños, que se te va a aparecer el cuero si te metías al río. claro. Se Sí, te va a pues, sí, aparecer- esa era la se advertencia, te va a pues, ¿cachai? aparecer el cuero si te metías al océano. De hecho, ese era lo otro que también era como a los niños que se portaban mal, le decían, te va a aparecer el cuero. Exactamente. ¿Por qué? Porque una forma de generar un cierto nivel de precaución y cuidado con los riesgos que te genera po. el adentrarte a aguas profundas. Sí, po. Por ahí. Probablemente el caleuche haya nacido por algo similar, desconozco. Aquí estamos hablando ya a nivel de, ya poniéndonos más escépticos, Claro. pero sin dejar de creer, obviamente. Pero también debe ser por el tema de que no andes tan tarde en las embarcaciones, ten cuidado, se vaya a salir a pescar, Claro. con cuidado. Y también se genera cierto grado de restricción, creo yo, puede ser. De hecho, hay relatos, según los relatos, que el caleuche también se llevaba a estos marineros que naufragaban. Claro, ¿Cachai? Se le hundía la embarcación, ¿cachai? Por algún motivo quedaban tirados. claro, hay mucha gente que uno puede buscar ahí en YouTube, en internet, historias de gente, ustedes mismos, o sea, compártanos sus anécdotas, sus historias, escríbanos ahí por mensaje, que es lo ideal, ahí nos mandan un mensaje a @fesenelchat.podcast Me parece. y nos mandan, cuéntenos alguna experiencia que hayan tenido, alguna historia que ustedes sepan, y nosotros encantados de leer. A mí me encanta ese tipo de material. Alguna experiencia paranormal. Claro, Yo tengo una conspiración sobre el caleuche. cuéntela. Yo pienso que son piratas. Por Pero, eso aparecen entre la niebla. Probablemente. Para que no los cachen. Probablemente, si al final, si se escucha un cántico, si se escucha en ruido, una embarcación que aparece a través de la bruma, la niebla, puede ser, Sí, puede ser, debe ser un barco pirata. Debe ser algo Sí. lo más parecido a un barco pirata. ¿Qué hubieron acá en Chile? Sí, pues acá llegaron los piratas. Pues. Hablando de lo que es todo lo que es el océano, los barcos, ríos, tenemos otro ser mitológico, que es la conocida Pincoya. La pincoya. La La pincoya era como una sirena. Exactamente, se supone que era una mujer hermosa de cabello largo. Rubio. Desconozco si era rubia. Parece que no. era. No, era Desconozco si rubia. era rubia, nunca la vi. Pero en mención a las cartas siempre la hacían rubia. Lo que pasa es que es como una... Es que era por. Yo cacho por que como era, descripciones. descripción, Claro, es que se supone que, claro, tú asocias la piel blanca, una mujer rubia, claro, tú asimilas eso como algo ya a nivel estético, Claro. como símbolo de belleza. Es que todos dicen que todos los rubios son bonitos. Mm, Debe ser por eso. No creo que la Pincoya haya sido una morocha y crespa ni cagando. La idea era, y no porque sean feas, Claro. no tiene nada que ver eso, a eso no voy, pero es como una forma de caracterizar la hermosura. Al final es marketing. claro. Llega a ser marketing, pero la Pincoya se caracterizaba por ser una mujer de hermoso cabello, rasgos bonitos, pero claro, era una sirena que Claro. al final te terminaba... Era antropomórfica. Claro, que al final terminaba seduciéndote a través de sus bailes, de su Claro. canto, su belleza. Y se supone que también, al igual que las sirenas, que también son seres Sí. mitológicos, causaban el mismo efecto. Sí, al final, po, ahogar a los interesados en este ser. Para que caigan en sus presas, después se los comían. Claro, exactamente. Mm. Ahí caían en sus fauces de amor. Cacha. Cacha. Hay varias sirenas Sí. hay varias sirenas que andan con taco aquí en Chile y en otros países, weón, que se encargan de agarrar tripulantes y exprimirlos Hasta que más no puedan. hasta que más no puedan, sobre todo sus billeteras. Pero Tengan cuidado ahí, gente. sí, no, pero no vamos a ser funados en el chat, sino que vamos a ser terroríficos en el chat. ¿Tenemos más personajes? Claro que tenemos más personajes. Tenemos uno que también se nombra poco, pero también abarca todo lo que es el centro y sur de nuestro país. Dígame, weón. El Chonchón. El chonchón, ¿no? El Chonchón también es un brujo, Mm. que también
alcanza, no sé si dentro de la categoría de un nahual, ahí quizás los expertos en la materia sepan, Claro. pero las características de este ser es una cabeza con orejas voladoras, llamémosle orejas de murciélago. O sea, la oreja era la ala. Si yo algo me acuerdo de esas Exactamente. ilustraciones que hacían. En mitos y leyendas Sí. hay muchas ilustraciones, como dijiste tú hace un poco, que hacen referencia a las características principales Claro. de lo que son estos seres. Y a través de su grito, él anuncia desgracia o muerte. Incluso creo que hay un canto o un rezo para la gente que conoce de esto, que cuando escuchaban ciertos gritos desgarradores y lo asociaban al chonchón, había un rezo en el cual ellos, al recitarlo, generaban cierto... Era como un antimaleficio Ya. para que la desgracia no cayera en la persona o en el hogar. Es una de esas historias que encuentro que está bastante completa, dentro de todas las que hemos hablado, en realidad son bastante interesantes. Y el chonchón entonces aparecía del centro hasta el sur de Es Chile. que el chonchón se supone que es de origen chileno, pero no tiene un origen fijo, no es que sea simplemente del sur. El chonchón Aparecía en todos lados. aparecía, es una entidad que aparece a lo largo de este país y probablemente en muchos otros. Claro, quizás tal vez en otra cultura, otra criatura, otro nombre. Exactamente, así como el nahual. O sea, Claro. al final, como dijimos, el nahual también está en Centroamérica. Claro. También el nahual está en México, propiamente tal como el nahual. Y es un brujo que se transforma en animal y normalmente ataca de noche. Claro. Una cosa así. ¿Y por qué ataca? No lo sé. Porque es malo. Ah, Porque son brujos malo, malos, corrompidos entonces. Claro, malo por loco. Ah. Sí, pues en Harry Potter no hay brujos buenos. ¿Verdad, po, weón? Harry Potter se supone que el brujo siempre es malo. Sí, po, Brujo no, está la magia blanca y los brujos. El brujo siempre se va a asociar a la maldad. a la maldad. Hay brujos blancos, brujas blancas. Sí, creo que sí, pero no sé si llamarlos brujos como tal. Serían magos. Es que Edo Caro, ¿ese era un mago? Edo Caro estudió en Mago. Howard. Ahora estudia en Howard. Algún día le vamos a preguntar. Puede ser, para que mandar un mensaje ahí Sí. a Oye, Edo los Caro, colegas. Edo Caro, ¿estudiaste en Howard? ¿Estudiaste en Howard? Sí, pues, ¿Habrá estudiado una carrera técnica? No sé, ¿te da título Howard? Es que yo cacho que si habrían carreras técnicas y convencionales, po. Probablemente. Pero sin irnos Del- del foco de este capítulo, sin irnos tanto a la mierda, ¿qué más tenemos de Chile, don Philip John? También tenemos mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? La Llorona. La Llorona tiene una versión en todo América. Y Sí. en Chile también tiene una versión acá. La versión chilena, sí, habla del tiempo de cuando era la quinta. Quizás no era la Quintrala, pero era como del tiempo de la Quintrala. Pero la Quintrala... Ah, ya. La La Quintrala. Quintrala de Real. Sí, Ah, pues, pero no, el relato acá es diferente, porque acá es que le robaron a los hijos y a ella la asesinaron. Claro, y quedó como un alma en pena. Claro, quedó un alma en pena. ¿Cachai? En cambio que el relato original, que nació en México, la Llorona, ella ahogó a su hijo, y después porque fue como un arrebato de furia que ahogó a los hijos, y después de eso se arrepintió, y por eso lloraba por los hijos. Cacha. Qué heavy. Fuerte. Al final es fuerte la historia porque ya, si nos ponemos a sacar deducciones, es terrible en el sentido de que es algo probable. Claro. Es algo que, claro, volviéndole al escepticismo, acá cae un cierto grado de realismo porque es algo que ocurre. Sí, po. Y no es que diga uno, no, que pudo haber ocurrido, son cosas que ocurren. Quizá por lo mismo, la Llorona como tal son entidades que se manifiestan en diferentes partes del mundo, porque en todos, como decía mi abuela, en todos lados se cuecen habas, hasta en las mejores casas, y es algo, una realidad que no está, que está a la vista de todos. Claro. Y puta, sí, ¿para qué andamos con weas? Es una wea terrible, o sea, almas en pena, cualquiera, aquí hay muchísimo montón. material. ¿Qué otro ser mitológico tenemos aparte de la Llorona que aparece en todo el mundo, Claro. en teoría? Teoría todo el mundo. Tenemos uno
bastante particular, que es el legendario trauco. El trauco, qué weón más feo. El trauco, de origen chileno. Sí. Chilote también. Sí. Del sur de Chile. No, bueno, en realidad era. Se originó en Chiloé, como la gran mayoría. Y una de las características de el trauco como tal es que es un ser pequeño, feo, pero como la mierda de feo. Y andaba con ciertas herramientas, llamémosle un hacha. Era como, llamémosle como un campesino Dale. de bajos recursos, pero bastante federico, bastante mal formado, incluso en algunas Sí, representaciones. va. Principalmente aparecía en bosques, en lugares donde él te podía llevar y perder. Y una de sus habilidades, llamémosle así, como poderes especiales, poderes o como hechizo, brujería, Claro. era hipnosis. Se supone que el trauco te hipnotizaba y abusaba de mujeres jóvenes. Y una de sus características también era que no era solamente el abuso, sino que también las dejaba embarazadas. Y era muy común este ser en el sur de Chile. El origen de él también es bastante particular, porque se dice que el origen del trauco se creó cuando las familias se generaban, llamémosle, incesto o violaciones propiamente tal, y cuando se cometían abusos entre familias para la familia ocultar el hecho, Claro. el crimen, llamémoslo como es, un crimen, culpaban al trauco. ¿Por qué? Porque iba a ser, uy, la madre soltera. No, a ella se la llevó el trauco. Y así tapaban el sol con un dedo, fingiendo que nada había ocurrido y culpando al ser mitológico que dejó embarazada a la niña, siendo que no era así, Claro. siendo que lo que había detrás era incluso peor que el mismo trauco. Qué terrible, ¿eh? La realidad supera la ficción, Claro. Philip Jones. ¿Cuántos hijos del trauco? Sí, vos soy un hijo del trauco. No, weón. Ah, soy así, normal. Soy así normal. ¿Cómo es Soy hermoso. la naturaleza puede ser muy cruel a veces. Sí. Puede ser muy... Yo conozco varios hijos del trauco por ahí repartidos, pero no vamos a hablar de eso. Hoy día somos serios en el chat. ¿Qué ser, aparte del trauco, se nos va quedando en el tintero de lo que es Chile? Se dice que Santiago no es Chile. En efecto, En efecto. no lo es. Hemos abarcado el centro y sur de Chile. Exactamente. Pero Santiago también tiene historia interesante. Cuéntenos alguna papita que tenga Santiago de Chile. ¿Usted se acuerda de la Torre Santa María? La Torre Santa María, sí. Ya, una torre que se incendió. Actualmente donde Exactamente. está la Torre Santa María está es por donde está el Cerro San Cristóbal. Está Ujú. como en donde está la clínica. Hay una clínica ahí, creo, ahora. Y hay Ya. un hotel. Ya. Bueno, que ahora ya no existe esa torre porque se incendió completamente. Se dice que en las noches todavía se sienten gritos de la gente que murió en ese lugar de ese incendio. Cacha. Almas en pena. Alma en pena todavía. Todavía siguen apareciendo indicios de la Claro. tragedia. Hay relatos de gente, de automovilistas que van en la carretera, porque ahí está ahora la carretera, está la costanera ahí, y que pasan a altas horas de la noche y sienten, siendo que pasan rápido en el auto, igual sienten los ruidos extraños. Se dice Ese que han lugar. llamado incluso a emergencias por ruidos. Sí, Es increíble cómo puede abarcar tanto el miedo, Sí. lo paranormal, hasta dónde llega y hasta dónde va a seguir llegando. claro. Se habla que en el hotel también se escuchan ruidos. No sé qué Probablemente. tipo de ruidos son. Se puede ser muchas Puede cosas. ser. Pero sí. Santiago no es Chile, pero Santiago tiene papitas. Tiene mucha papita. También tenemos otro. La Casa Dubois, que está en Quinta Normal. Dubois, desconozco La el Casa de nombre. la Cultura Exactamente. está justo en el Parque Quinta Normal. Exacto. Usted es una persona de Sí. de cultura. Usted es una persona que sabe. En este centro cultural de la comuna de Quinta Normal se han reportado sucesos misteriosos. Se supone que, según cuenta la leyenda, Andrés Dubois, que fue un ingeniero que llegó a Chile hace muchísimos años atrás, que fue el primer dueño del inmueble, no podía tener hijos.
Chucha. Y este sujeto contrató a una bruja para poder lograrlo. Este muchacho junto a su esposa mandaron a instalar unas gárgolas ¿Ya? por decoración. Esas son las que están afuera. Exactamente. Y al final son gárgolas con figuras antropomórficas. Picos de aves, senos de mujer. Claro. No alcanzan la categoría nahual, pero sí son antropomórficas. Y Son con más que gárgolas, son arpías. se podría decir que sí, es que son al final son gárgolas. Claro. Tienen esa función. Compraron las gárgolas, pero ahí ocurrió algo. Con el paso de los meses, la señora logró quedar embarazada, ¿Ya? atribuyéndole el beneficio a la bruja. a la bruja. Gracias a la bruja, mi señora pudo quedar embarazada por fin. Pero se cuenta que el infante nació deforme y no se parecía a su padre. Sin embargo, este bebé se parecía a las gárgolas. Las gárgolas se Exactamente. violaron a la esposa del arquitecto. Claro, es una wea pero muy turbia. Y aterrorizado el hombre, cuenta la leyenda que este tipo, en cuanto a lo que fue la desgarradora noticia, asesinó a este infante y a su esposa, que fue quien cometió suicidio después de que el marido haya matado a su bebé. ¿Dónde queda la casa hoy? En Quinta Normal. Con la alma en pena, me imagino. Harán tour, no creo que hagan tour nocturno, pero es como una leyenda urbana, Sí. más que nada. Siento que tiene sentido, sí, le encuentro cierto grado de Está buena la sentido. historia. Es que es entretenido, Sí, porque está uno de buena la repente dice, historia, bueno, y weón. que sea de Chile, encuentro una Sí. muy entretenida. Está buena la historia. Yo cacho que si me la contaran así justo en el tour, yo me la creería. Es verdad, Sí, ¿cierto? ¿eh? Sería como para la corneta. Claro, yo quedaría así como. Porque uno va a ver con qué obra de arte, Claro. ¿sabes? Porque es como, al final es la casona, pero tiene algo turbio. ¿Será real todo Claro, esto? Que ahí lo dejo ante la duda, la más tetuda, Claro. que era la gárgola al parecer. Pero Claro. no deja de ser llamativo, no deja de llamar la atención la historia. Que ahí va a aparecer ahí alguien que nos va a escuchar y va a decir, no, mi abuelo contaba esa historia. Esa weá está ahí puro hablando weás. Pero no importa, porque eso es la gracia de la historia de terror, me gustan. Me gusta cuando hay una historia, el misticismo que te genera la misma y la duda. Sí. Como, ¿realmente habrá pasado esto? Vamos Mira, a averiguar al respecto. Ahora nos vamos a mover al norte de Chile y me recordé de un relato. Fue un hecho histórico, pero hasta el día de hoy, en ese lugar hay muchos relatos que dicen que aún se sienten los gritos y los disparos de aquella noche. Cuénteme. La matanza de la escuela Santa María Cáchate. de Iquique. Ya, ahí estábamos hablando. ¿Se acuerda de ese histórico hecho que sí, repercutió a Chile? Sí, sacudió la nación. La nación. Era en el tiempo del salitre. Entonces los trabajadores estaban, obviamente, hicieron una huelga ahí, porque estaban protestando porque en ese tiempo no les pagaban con dinero, les pagaban con fichas, y eso después lo cobraban en esas pulperías que le llamaban en ese tiempo. Claro. Este hecho ocurrió, este es un hecho histórico, lo que yo estoy narrando. Luego, fue tanta la represión que de hecho fue el presidente que estuvo en ese tiempo fue el que mandó a que dispararan. Cáchate. Eso ocurrió. Murió gente que no debía haber muerto. Familias enteras murieron ahí. Y hay gente que ha hecho los tours a ese lugar, que ese lugar es un recinto que está como plenamente cerrado y maldito. No se ha ocupado en años y no se va a ocupar en años. Y la gente todavía cuando se acerca a ese lugar siente ese pesor, y aún se sienten los gritos y los disparos Cacha. de aquella fatídica noche, que no recuerdo la fecha, pero fue un hecho histórico. Ahí nuestra gente buscará, corroborará esa información. Nosotros estamos hablando de lo que manejamos ahí más o menos. No somos expertos, pero nos gusta la temática oscura, nos gusta conversar este tipo de cosas y queremos también transmitirle un poco de lo poco y nada que manejamos con mucho terror para ustedes. Santiago,
el Palacio Cousiño. Palacio Gauciño, muy conocido. El po. Palacio Cousiño es muy conocido. Y ¿Es el que está en Cerro Santa Lucía o no? si no me equivoco, sí. El que está en la cumbre del Ubicado cerro. en 18, la calle 18. Ah, no, este otro. ¿Y cuál es el que está entonces en el Cerro No, Santa Lucía? compadre, yo vivo en Cerrillo, no tengo idea cuándo se llama la calle Julia que está acá atrás. Así que no me Uy, pregunte. lo ha ido Busque al- Palacio Cousiño, Sí, googleé. mejor lo voy a buscar. Sí, googleé mejor, métalo al Waze. Si quieren ir a asustarse, vayan para allá. Aunque no tiene una temática de terror, hay mucha gente, colaboradores, me llamo trabajadores, Trabajadores. y gente de distintas épocas que dicen que hay una mujer que se ha dejado ver durante muchos eventos dentro del mismo palacio. ¿Ya? O sea, cuando hay reunión social y hay harta gente Claro, una invitada que no debería estar ahí. y que nadie la reconoce. Exactamente. ¿Quién será? ¿Quién será esa mujer? ¿A quién pertenece? ¿A qué? ¿De dónde? Me refiero a la época, porque se dice que luce vestimentas bastante antiguas, pero nadie nunca la ha podido reconocer como tal. Mm. No se sabe el origen de este ser, pero es una mujer. Y se sigue apareciendo en tiempos modernos. Exactamente. Se supone que aparece en celebraciones, eventos. Quizá una alma en pena que le gusta el carrete Claro. y quiere seguir vacilando. Puede ser. Puede ser también. Puede ser una. Pero no se reconoció quién es. Ni Exactamente. siquiera si fue de la familia Cauciño. Claro, no, No se sabe. Desconozco. Yo por lo menos desconozco. Probablemente haya alguien en el chat nos pueda escribir si conoce el origen de esta mujer. Nos va a decir era mi bisabuela. Era mi mamá, sí. Era mi- Era mi tía que estaba curada y pasó por afuera y se coló. Una cosa Y, así. yo cacho, y se vistió nomás. Y así se, que vistió, se puso unas pilchas, ¿no? Para verse elegante. Se puso la chomba de la abuela. Pero se supone que esta mujer recorre el Palacio Cousiño. ¿Y es bonita? Desconozco, no la he visto nunca. Ah, pero no hay fotos, no hay registro. O sea, creo que debe haber como registro, debe haber. Nunca me he puesto a buscar. Yo conozco la historia como tal, pero a medida que la relato me dan ganas de buscar. Y digo, Sí, ¿por po. qué nunca lo buscaba? A pesar de que soy bien ñoño para este tipo de weas, como que realmente no, pero lo voy a hacer. Tarea para la Está casa. interesante. Sí, está buena hay la historia. varios. Vamos a un evento del Palacio Ahí con Cauciño. una cámara así grabando toda la weá. ¿Qué más tenemos dentro de lo que es el terror nacional y las leyendas del resto del mundo? Porque el mundo tiene mitos y tiene más leyendas. Contamos muchas historias interesantes del plano nacional. Sí. Del plano nacional. Ahí. Pero también nos queda harto del plano internacional. Cuéntenos alguna papita que tenga por ahí. Vamos a seguir en el continente, ¿ya? Y nos vamos a ir más hacia el lado como más Caribe. Vamos a ir como para la zona de Colombia y Venezuela. Sé que Venezuela no lo está pasando muy bien, de hace mucho tiempo. Pero hay una leyenda urbana, un mito que ha pasado en generación por generación que se llama El Silbón. El Silbón. El Silbón fue un espíritu joven que mató a su padre. ¿Ya? ¿Ya? Y fue condenado a vagar. Ya. A vagar. Exiliado. Sí. ¿Y por qué le llaman el silbón? Porque él silba y cuando se siente ese silbido, llega la muerte. Ya. Es como algo similar a lo que es el chonchón aquí en Chile. Claro. Pero ¿Alguna característica que tenga este personaje? no se habla de características porque se aparece como un joven. Ah, ya. Como un joven local así. Como el viejo el saco. Algo así. Pero después cuando se siente el silbido, llega la muerte. Cacha. Maldice a quien le silba. Qué cuático. Cuático. También se repite en Argentina, pero tiene otro nombre y no recuerdo el nombre que se le llama. Probablemente. Si al final todas estas entidades se manifiestan o se representan de diferentes formas a lo largo de los países. Pues, cada país le va dando, quitando o dándole características diferentes. Claro. Tenemos dentro de lo que es Latinoamérica al Silbón. También tenemos algo que es más o menos típico de lo que es Argentina, Uruguay también, la luz mala. La luz mala. Que acá en Chile vendría siendo como un fuego fatuo. Que un fuego fatuo son luces o fuegos propiamente tal, así como una caracterización
que vendría siendo como la representación de un alma en pena, pero caracterizada como una energía, como un fuego. Yo pensaba que la luz mala acá era el chispita. La luz mala, en él. En él, esa luz. La wea mala, weón. weón. Esa luz es mala y cara, más. Eso es lo que más me duele. Pero bueno, no estamos hablando de en él. Pero se supone que la luz mala se aparece principalmente en los campos. ¿Ya? En los campos son esferas brillantes o fatuos. Y se supone que esto donde aparece principalmente es campos, cementerios. Son al final manifestaciones, una forma de Claro. que un alma se manifieste. Un espíritu nomás así que aparezca. Claro, y esto, o sea, te hago como un enganche de que se habla bastante eso en países latinoamericanos, pero hay registro en todo el mundo. Claro. Hay registro en Sí. todo el mundo, porque si hablamos de fuegos fatuos o energías o no sé, la representación de una entidad en una luz. Han habido captaciones de eso en todo el mundo. Exactamente, antes era mucho más difícil poder encontrar estos registros. Antes se traspasaban de boca a boca. Claro. Ahora la gran mayoría de las casas tiene webcams, cámaras, no sé, un montón de tecnología que capta sensores de movimiento y es mucho más accesible la información o los vestigios de estos mismos seres. Claro. Entidades, espíritus, no sé, familiares que vuelven del lecho de muerte y Claro, se representan sí, en forma física. Eso se ha visto muy común, sobre todo hoy en día que la tecnología está de la mano, que ha servido también un montón para captar cosas paranormales. Sí. Muy, muy, muy bueno para captar. Y hablando de tecnología, alguien que puede fotografiar espectros al caleuche, le hizo una sesión de fotos a la pincoya, Cacha. maquilló al trauco y le sacó fotos, ha fotografiado a todos. De hecho, También maquilla. la foto de la fantasma de Cauciño la sacó él. ¿A quién me refiero? Sergio Gajardo es el protagonista de su emprendimiento llamado @foton.es_Chile. En la penumbra, en cementerios, en hospitales malditos, Sergio Gajardo con su equipo de cazafantasma, él le saca una foto Y lo caza el fantasma también. y lo caza, lo atrapa. Con la cámara. Sí, esas fotos que eran post-mortem que se daban Claro, antiguamente, sí. Sergio Gajardo las inventó. Él iba, le sacaba fotos a los finados. Oye, ¿cuántos años tiene Sergio Gajardo? Que esas cuestiones son re Es que viejísimas. él resucitó. Ah, Él resucitó. para poder sacar este emprendimiento adelante. Sergio Gajardo, recuerde, contáctelo en Instagram en @foton.es_Chile. Usted tiene un evento de Halloween, él va a fotografiar ese evento. Exactamente. Usted quiere ir a pedir dulce, va a fotografiar la cara del cabro chico feliz cuando tenga los dulces. Él va con todo su equipo, todas sus máquinas de ultra tecnología. De hecho, probablemente le va a sacar una foto y atrás va a salir un espectro. Va a salir su tía, su bisabuelo posando. ¿Por qué? Porque él fotografía lo que sea. @foton.es_Chile. Con la tecnología. Tecnología. Un gran saludo a nuestro querido amigo Sergio. Y continuamos. Continuamos. Nos vamos a alejar de Latinoamérica. Vamos a tomar un avión. A Irak. A Irak. Ya, güey. Y no vamos a alcanzar a llegar porque No. va a llegar un misil. Te creo, Julián. Ya. Pero vamos a viajar a Norteamérica. Más al norte. Vamos a llegar a Estados Unidos y Canadá. Hay una criatura que se aparece en esas zonas que es caníbal. Ya. Es caníbal. Es antropomórfico. Es más feo que el tajo del pico. Ya. Y se llama... Ahí perdimos la racha. Sí, ya no, puta la wea. Y se llama el Wendigo. El Wendigo. El Wendigo. ¿Qué También ha sido representado en las cartas mitos y leyendas del juego número 1 del reino. Wendigo. El Wendigo. Hay un juego también que tiene el... ¿Cómo se llama? El Until Dawn. También Sí, en el ese Until- videojuego aparecen Wendigos. Sí. ¿Cómo? Bueno, independientemente que sea feo, ¿cómo es la representación física, visual del Wendigo? El Wendigo es como un antropomórfico que no camina a 2 patas, sino que camina a 4 patas. Cuadrúpedo. Cuadrúpedo. Es peludo,
¿cachai? Que sea que es como piel así como humana, pero con pelos así. No, Eh, no alcanza a ser un hombre lobo. Claro, no es un hombre lobo, sino es como la weá que es como, a ver, cuando se intentó transformar, pero se quedó atrapado antes de Se transformarse. podría decir que en Harry Potter, vamos a hacer mención a Harry Potter nuevamente, hay un profesor que se transforma en lobo, Que era el. Hopkins, no me acuerdo el nombre del profe, pero él se transformaba en un Wendigo, Sí, po, porque Sirius Black se transforma en lobo, claro. pero él no alcanza la forma de lobo. Es como un Claro, hombre lobo, como- pero pasa a ser como un Wendigo. Porque Claro. Ya, Ya, como esa weá. Si lo quieren imaginar, imagínenselo como esa weá. ya. Y los que no han visto Harry Potter, googleen. Googleen, Claro, porque el Wendigo siempre se caracterizaba de tener como la piel gris, ¿cachai? Ya. No como el color piel humana, ¿cachai? Pero y de rostro supuestamente el Wendigo alcanza el estado de licantropía. Sí, igual tenía, porque como era antropomórfico, ¿cachai? Ya no tenía la nariz humana, sino que casi no tenía nariz. Ya. Y tenía colmillos, Grandes ¿cachai? fauces. Claro, grandes fauces y era feo, weón, horrible. Ya. Y este ser aparece en Gringolandia. En Gringolandia y en Canadá. Y especialmente en las partes de nieve. Ya. Tiene su, Sí, tiene su hábitat. como su especie de hábitat. Qué buena. En las noches. Y se come a la gente que se extravía en los ¿cómo se llaman? Los bosques. Qué buena. De noche. Todo, en la nieve. increíble que todas las leyendas, todos los mitos y leyendas de diferentes países son llamativos. Todos tienen algo que es nutritivo, Claro. así a nivel cultural. Bueno, este se nutría de la gente que y se nutría ahí ahí al hueso, al tiro nomás. Si nos vamos a Estados Unidos y Europa, también tenemos clásicos. Una de ellas es el conocido o conocida María Sangrienta. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary es una leyenda Lady, urbana. Lady Gaga no había hecho un tema de... Probablemente. Sí, pues, Pero yo creo que hay un montón, hay hasta un trago que se llama Bloody Mary. Sí. Pero Bloody Mary pasa a ser ya una leyenda urbana dentro de lo que es Estados Unidos. Y lleva un espíritu que tú invocas frente al espejo. Se supone que para invocar a María Sangrienta tenías que generar como cierto ritual frente a un espejo. Y esta aparecía por lo general en invierno. Supuestamente Ya. el ideal para invocar Claro. a Bloody Mary era en invierno. Y también se asocia a todo lo que es como, no sé, prácticamente la invocas y supuestamente si le temes te ataca. Eso era como su finalidad. Claro, es O sea, como la invocabais para verla. Para verla, ¿no? Claro, pero supuestamente si tú temías de ella, ella te atacaba. Si no temías, no te ataca. Oh, cuático. Es Oye, como igual cierto grado de tiene... masoquismo esto. Mira, vamos a volver un poquito a Chile, unas creencias un poco sureñas. No sé si has escuchado de la noche de San Juan. Sí. ¿Ves que ahí también se dice que se invoca al cachúo, que acá le decían el cachúo? El cachúo. El cachúo. Cacha. Cacha. Yo conozco un par de cachúos. Un saludo ahí a varios. No voy a dar nombre. Volvamos a eso, Yo- porque también tenía una relevancia por la invocación. Dentro, Porque el cachúo también era con un espejo. cacha. Sí, es que hay varios mitos, o sea, historias urbanas que han crecido a lo largo de los años que son rituales de invocación Sí, po. prácticamente. Sí, fuera de lo que es la Ouija hay un montón de formas de poder crear o invocar entidades. Entonces voy a poder invocar weas como en Naruto. Como en Naruto, claro, su jutsu. Su jutsu Tengo de que romperme el dedo, ¿sí? claro, una wea así. Era el pacto de sangre, por eso, po. Exacto. Porque hacían un pacto de sangre con la wea que invocaban, po. Exactamente, mi querido Filipión. Dentro de lo que es la temática gringa, ¿tenemos alguna otra papita por ahí? Otra cosa que también se aparecía en esas zonas de Norteamérica es la leyenda, no más que la leyenda, el mito del Sleepy Hollow o el jinete sin El cabeza. jinete sin cabeza. Sí. El origen en sí viene más de Europa que de Norteamérica, pero también ¿Ya? se aparecía allá en Norteamérica. Se dice que es una manifestación, no que haya sido alguien, sino que es una manifestación de todas las almas en pena de los caballeros o los soldados que andaban a caballo y fueron decapitados.
Es la Ya, guerra. es la representación de todos estos abatidos en guerra. Claro. Ya. Buena. Y se aparece, obviamente, en las noches, pero no es como algo maligno, sino que se aparece cabalgando. Te perturba, Claro, te aterroriza porque veis. O sea, obvio, si veía un culiado andando a caballo Y sin, sin cabeza, claro. weón, de más que te urgís, po, no es una weá normal esa weá. Pero qué acuático. O sea, me gusta el concepto del jinete sin cabeza. Ha sido representado Sí. en películas. Con otro contexto. Sí, pues, hay mucho. Claro, la historia de la película es totalmente diferente, pero la representación del personaje en sí es bastante llamativa. Sí, po, Asociado también a los jinetes del apocalipsis. también. Es muy, muy entretenido todo esto. Anda Sí. en su caballo, En tiro al Harry, blanco. en Harry Potter también, de estos fantasmas que salían, cuando estaban en el... Había uno que... Azkaban. Sí, no en Azkaban, sino que cuando estaban en Hogwarts, ves que a veces aparecían unos... Había un decapitado, ¿te acordás? Ah, que el Nick sí, casi decapitado. el casi decapitado. En el cuadro tenía un caballo. Probablemente haya sido una apología y Claro. un guiño a lo que es Sir Nicholas, el jinete sin cabeza. Probablemente. Mira, no le había puesto. Mira, que No había. un Siempre, datito. buen dato. Voy a buscar al respecto. en Vaya bola. dato perturbador, Vaya dato mágico. mágico. Tenemos más papitas por ahí. Otra papita internacional de un lugar conocido por mucha gente, o la gente lo ha escuchado mucho. Viajamos esta vez a Escocia, directamente al lago Ness. Oh, ya. A mí Sí. me gustaste. ¿Te gusté? ¿Se imagina lo que voy a nombrar? A Nessie. Al Messi. A Messi. Encara Messi, encara Messi. No, al monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness. Sí, se dice que hubo una fotografía de él, pero no era él. Sí, se desmintió esa sí, base no hace muchos años atrás. Claro. Es un mito muy buscado, la gente busca mucho fotografiar, pero todos se preguntan ¿qué es el tal monstruo del lago Ness? Yo le pregunto, don Felipe John, ¿qué es el monstruo del lago Ness? ¿O quién era? Sí. ¿Quién es? La gente ¿Qué hay ahí? La gente que lo describe, según la gente que lo vio y lo describe, es como una especie de dinosaurio, porque es como un cuello largo, ¿cachai? Con la parte del cuerpo de atrás jorobado, ¿cachai? Y eran como estos dinosaurios que existían que tenían como aletas, ¿cachai? Ya. Que eran acuáticos. Entonces se piensa o se teoriza, si es que realmente existe, que puede ser una criatura perdida en el tiempo. Yo lo veo probable. Sí, puede Puede ser. Sí, puede ser. Y puede que, ser y que vive debajo del agua. Sí, puede ser, puede haber sido algo longevo. Incluso hace poco creo que encontraron una especie de tiburón que tiene cientos y cientos de años. De hecho, creo que el tiburón que encontraron hace poco tiene más años que la tortuga más antigua registrada a la fecha. Y es como, puede ser. Puede ser. La naturaleza siempre Sí, nos po. sorprende. Y quizás tal vez siempre fue como una de estas criaturas que viven bajo el agua. Entonces por eso tampoco no se ve mucho. Claro, Pero hay gente que sí asegura haberlo visto. hay un montón de posibilidades dentro de lo que es la historia humana. Y hay cabida para quienes creen esto y quienes no. Claro. Uno no juzga, pero claro, siempre hay cierto grado de verdad tras alguna historia. Siempre hay algo. Dicen que gritó libertad cuando William Wallace gritó libertad. Jurassic Jurassic Park. Park, po, weón. Saliéndonos un poco, antes de cerrar este entretenido programa, me he entretenido harto. ¿A dónde más vamos a viajar? Vamos a viajar a la antigua Grecia. Antiguamente en Grecia se narra el origen de una criatura mitad hombre y mitad toro, conocido como el Minotauro. El Minotauro. El Minotauro se supone que, por lo que tengo entendido, es hijo de una reina, ¿Ya? la cual, no tengo idea por qué, pero se cruzó como con un toro blanco, un toro santo, llamémoslo así, y fue Poseidón el que se emputó por lo que pasó. O sea, Ya. bueno, se cagaron a Poseidón con un animal, o sea, que tan penca tenés que ser, y enojado mandó a sacrificar a esta bestia. ¿Ya? Pero
este ser fue encerrado, fue custodiado en un laberinto creado por Dédalo, también de la época, y Atenas era la encargada de darle alimento. ¿Y qué alimento, qué comía este ser mitológico, mitad toro, mitad humano, y de hecho era supuestamente humano de la cintura para abajo, ¿Ya? y del torso hacia arriba era Era toro? toro. ¿De qué se alimentaba de personas? Básicamente Que se quedaban atrapadas en el laberinto. es que ni siquiera se quedaban atrapadas, los enviaba. Se supone que Atena era la encargada de alimentar al Minotauro de Creta. El Minotauro de Creta. También hacen menciones ahí en mitos y leyendas a la cultura griega en general. Sí, en general. Siguiendo en Grecia, ¿usted se recuerda a estas mujeres con garras rapaces y alas de pájaro? Que a veces eran bellísimas y otras veces no tan bellísimas. Representadas en juegos también. Representadas Sí. en juego. ¿Quiénes serían estas señoritas alejadas de la belleza? Las arpías. Las arpías. En Van Helsing aparece Sí. un tipo de arpía. Que eran guapas. Que eran guapas. Sí. Y después eran... Eran las weas más feas que Sí. la mierda. Pero sí, pero siempre las arpías supuestamente eran Sí, mujeres. las Se arpías asocian eran mujeres. se asocian al sexo femenino. Claro. ¿Las arpías qué hacían? Las arpías, bueno, era un grupo de criaturas, es como una raza, por así decirlo, de criaturas, porque había muchas. Siempre se quedaban en los caminos, donde generalmente pasaba, no eran caminos como muy concurridos, y se alimentaban de los aventureros perdidos, Claro. Aprovechaban la instancia Sí. para cazar. para cazar a los aventureros perdidos. Es interesante si te das cuenta cómo van cambiando los mitos y leyendas según las épocas. Sí, pues. Antiguamente eran mucho más sangrientas que ahora. Hoy en día son turbias. Y Claro. ni siquiera hoy en día el mismo Trauco, la Pincoya, el Eh. Caliche son cosas como asustan. Pero los mitos de culturas como la griega son totalmente diferentes. Claro. La realidad supera la ficción, pero dentro de lo que es mitos, leyendas, en Grecia tenemos una infinidad de seres. Las arpías, tenemos el ya mencionado también Minotauro, tenemos las quimeras, que son de origen griego. Claro. Las quimeras básicamente son animales. Claro, es una mezcla de hartos animales, era. Se supone que la caracterización más clásica de la quimera es cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Mira, qué bonito. Es la caracterización más Mm. como clásica de una quimera. La otra quimera es la que salía en Full Metal Alchemist. Oh, esa quimera es horrible, pero no vamos a hacer No spoiler vamos, de esto. sí. Ya no sería spoiler, han pasado como 1000 años. Pero Claro. vean Full Metal Alchemist, un anime, Brotherhood. Muy bueno. Veanla. ¿Qué criaturas primordiales hay dentro de lo que podría ser Grecia? El cíclope. Sí, Los cíclopes, porque no era él, eran muchos. es una raza también. Era como una raza. Eran como una especie de gigantes. Qué particular esto, que allá las leyendas, los seres que hay mitológicos, llamémosle así, de este lugar en particular, siempre son razas. Sí, Es cuático eso. Claro, No es como era. un ser en particular, son No, seres. son muchos. Había más de uno. Los cíclopes eran como gigantes, igual no eran tan gigantes como los que ellos nombraban los gigantes, porque los gigantes eran como los titanes. Claro. ¿Cachai? Pero bueno, sí, eran como unas criaturas de casi 3 metros. Que no deja de ser. Que no deja de ser, porque, claro, un humano, ¿cuánto en la mitad de eso? Yo tengo un amigo de 1,90 m y algo, casi 2 metros, chaparrito. Me decía, se apellida Chaparro, weón, y es gigante el culiado. Y weón, y ese weón ya es enorme, imagínate un cíclope. Culiao. Claro, más grande que. Claro, y el cíclope, ¿cuál era su característica? Que tenía un solo ojo. Ya. Su nombre lo decía porque en nombre en griego, cíclope significa un ojo. Mira, ahí, cultura en el chat. Los cíclopes no eran como guerreros en sí, pero si tú entrabas como en la zona de los cíclopes, ellos se ponían en alerta y atacaban. Claro. Y atacaban. Y ¿sí? atacaban. Como Eran un como pacíficos, ¿cachai? Vivían alejados. eran
Era una población cualquiera. Claro. Se- Sí. Vivían entre ellos, se metían un hueón cagado. Claro. ¿Cómo ir abajo de menos? Como meterse aquí adentrarse en la pobla. Aquí en Claro. Cerri. Puta, ¿qué entrete ha sido este capítulo? Sí. Me gustó. Con una narrativa muy diferente. Sí, no quisimos hablar de la cintura para abajo en este capítulo porque no sé, no nos han reclamado, pero estábamos muy ordinarios. Pero no, esta temática no puede haber tanta ordinariedad de por medio porque se no le quita la seriedad. Sí, no va a decir, oye, los fomes culiados. No, No, sí, van a- ya me hablaron todo el día todo el día, todo este capítulo del Nepes, del Cíclope, pero no era la idea. Claro. Ha sido un capítulo bastante entrete, ha sido un capítulo muy ameno, lo pasé muy bien, amigo. Como todos los capítulos. Sí, así que como el primer episodio de este mes, lo dejamos invitados a cada uno de ustedes. Compártanos sus historias, háblenos de alguna historia que tengan de ahí. Probablemente toquemos algún capítulo paranormal. Vamos a buscar ahí algunas papillas por ahí para poder transmitirles, contarles un poquito de historias de terror. Sería entretenido. Sí. Si ustedes tienen alguna historia de terror, si ustedes saben de algún amigo que tuvo una historia de terror, que le pasó algo paranormal, algún avistamiento, alguna historia, O se lo llevaron, o lo abdujeron, lo abdujeron. cuéntenos, mándennos un mensajito ahí a Instagram, @fsenelchat.podcast y cuéntenos. Ideal por mensaje, nos mandan un mensaje interno porque ahí pueden escribir más caracteres Claro. de forma más cómoda, así nosotros poder leerlo. Y eso, gente, cordialmente invitados. Vamos a intentar interactuar con ustedes después de este capítulo para conocer sus historias. Yo tengo una historia ahí. Igual tengo una historia. Unas historias buenas que voy a compartir en ese. Lo que voy a hablar con ese capítulo probablemente va a ser bastante entretenido. Pero es que lo hago público, Mira, porque lo he conversado con sí. algunas personas. La historia que yo voy a contar también en ese capítulo lo vivimos 3 personas. Ya, mejor. Y te aseguro que los 3 dijimos, no estamos locos, no estamos viendo weá, vimos una weá. Es espectacular. A mí me gusta esa weá. Da para la imaginación, crea o no crea, lo entretenido de este mes, camuflarse con esta temática. Así que, Agradecido. gente, Agradecido, Agradecido. Philip, John, muchas gracias por estar aquí como siempre, por ser parte de esto. Y algún saludito que quiera mandar, querido sí, amigo. un saludo también a toda la gente que nos escucha, que nos sigue escuchando, que nos volvió a escuchar después de mucho tiempo. Y ahora estamos en nuestra nueva temporada, en nuestro nuevo arco. Así que invitados a que sigan ahí escuchándonos en FC en el chat, tanto en Spotify como también en YouTube. ¿Verdad que también estamos en YouTube? Eh. Sí, gente, le pedimos que nos califique ahí en Spotify, dennos una estrellita que sea, no sean cagones. Y en YouTube, denle like a nuestro capítulo, en realidad, Claro. porque nosotros no nos grabamos, como decir, la Sí. idea es mantenernos como podcast. Claro, se Eh, suscriben y den a la campanita para que siempre les avise cuando subamos un nuevo capítulo. Exactamente, un saludo al amigo David Plaza ahí, nuevo integrante de equipo de trabajo. Yo le mandamos un saludito, un saludo muy grande. Y a toda la gente que nos escucha todos los días. Sí. O sea, todos los días, no todas las veces que subimos un capítulo. Pero hay gente que se repite los capítulos. Sí. También quiero mandar un saludo a mis amigos de mi grupo que jugamos cartas, que me mencionaron que estuvieron escuchando últimamente los capítulos y se cagaron mucho de la risa. Y para mí fue muy bacán que me lo hayan contado. Compartir risas, transmitir risas, ese es nuestro objetivo, hacer su día más ameno. Agradecido, muchachos, y nos estamos encontrando en un siguiente capítulo aquí en FS en el chat. Agradecido y nos estamos encontrando. Nos encontramos. Chau, chau. Fs en el chat.